Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy aquí como siempre listo para traerles la última dosis de chismes, noticias y análisis del mundo del espectáculo, especialmente enfocándonos en nuestras celebridades turcas favoritas. Hoy tenemos un plato fuerte, algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, y es que vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, enciende los motores porque esto se pone interesante. Han pasado meses desde que sus caminos aparentemente se separaron, dejando a los fans con el corazón roto y preguntándose qué salió mal. Pero hoy, gracias a unas declaraciones recientes, unas palabras reveladoras del propio Kerem Bürsin, vamos a intentar descifrar un poco más el misterio que rodea su relación. Prepárense porque lo que está por venir es, bueno, digamos que es algo que no se pueden perder. ¿Hande Erçel es mi refugio? ¿De verdad dijo eso? ¿Qué significa? Lo vamos a analizar todo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, les quiero pedir un favor muy grande. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Y si ya son parte de esta familia, pues muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Además, no olviden dejar su like si este vídeo les gusta y compartirlo con todos sus amigos fans de Kerem y Hande. Así que sin más preámbulos, empecemos. Bien, a ver, vamos a entrar en materia. Como saben, la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un bombazo. De un día para otro, la pareja dorada de Turquía, la que todos admiraban y veían como el epítome del amor, simplemente desapareció. Los rumores, por supuesto, no tardaron en surgir. Que si había terceras personas, que si la presión mediática era demasiado grande, que si simplemente sus caminos tomaron direcciones diferentes. Cada quien tenía su teoría, pero la verdad es que ninguno de los dos se pronunció, al menos no directamente, sobre las razones de la separación. Pero recientemente Kerem Bürsin ha roto su silencio, no de una manera explícita, digamos, pero sí con unas declaraciones que han incendiado las redes sociales y han dado mucho que hablar. En una entrevista hablando sobre sus proyectos futuros, sus motivaciones y lo que busca en la vida, Kerem de repente dejó caer una frase que para muchos fue una clara alusión a Hande Erçel. Dijo, y cito textualmente: necesito un lugar seguro, un refugio donde pueda ser yo mismo, donde pueda recargar energías y encontrar la paz. Y a veces ese refugio está en una persona. ¿Una persona? ¿A quién se refería Kerem? Pues bien, aquí es donde entran las especulaciones y el análisis exhaustivo de cada palabra, de cada gesto, de cada mirada. Y es que para muchos fans, la respuesta es obvia: Hande Erçel. ¿Por qué? Bueno, vamos por partes. Primero, la química entre Kerem y Hande era innegable. No solo en la pantalla, en su exitosa serie Senkalkam, sino también fuera de ella. Las fotos de ellos juntos, sus interacciones públicas, las entrevistas donde se miraban con complicidad, todo apuntaba a que había algo muy especial entre ellos. Y cuando confirmaron su relación, el mundo entero celebró. Segundo, la relación entre Kerem y Hande parecía ser muy sólida, muy basada en la confianza y el respeto mutuo. Se apoyaban en sus proyectos profesionales, se mostraban cariñosos en público y parecían disfrutar mucho de la compañía del otro. Todo esto, claro, antes de la ruptura. Tercero, y aquí es donde entra la teoría del refugio, Hande Erçel siempre ha sido percibida como una persona muy positiva, muy alegre y muy centrada en su familia y sus amigos. Es decir, el tipo de persona que podría ofrecer un espacio seguro y de apoyo a alguien como Kerem, que como sabemos, es una figura pública muy expuesta a la presión mediática y a las críticas. Ahora bien, ¿esto significa que Kerem Bürsin está diciendo explícitamente que Hande Erçel es su refugio? No, claro que no. Pero la ambigüedad de sus palabras, combinada con el historial de su relación, ha llevado a muchos a creer que en el fondo, sigue habiendo un sentimiento muy fuerte entre ellos. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no querría creer en una reconciliación? Pero vamos a ser realistas. La vida de las celebridades es complicada, muy complicada. Están constantemente bajo el escrutinio público, tienen agendas apretadas, deben lidiar con la presión de sus fans y de sus representantes. En fin, un verdadero caos. Y a veces incluso las relaciones más sólidas pueden tambalearse y romperse. En el caso de Kerem y Hande, además,
hay que tener en cuenta que ambos son jóvenes y están en la cima de sus carreras. Quizás en este momento sus prioridades sean otras y no tengan tiempo o energía para dedicarle a una relación. O quizás simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro y decidieron tomar caminos separados. Pero volvamos a la frase de Kerem: necesito un lugar seguro, un refugio donde pueda ser yo mismo. Y a veces ese refugio está en una persona. Más allá de si se refiere o no a Andercel, creo que esta frase refleja una necesidad muy humana, muy universal. Todos necesitamos un lugar seguro, un espacio donde podamos sentirnos protegidos, amados y aceptados tal como somos. Y a veces ese lugar lo encontramos en una persona, en alguien que nos entiende, nos apoya y nos hace sentir bien con nosotros mismos. Esa persona puede ser un amigo o un familiar, una pareja. No importa quién sea, lo importante es tenerla cerca y valorarla. Porque al final del día, son esas personas las que nos ayudan a superar los momentos difíciles y a celebrar los buenos. Y hablando de momentos difíciles, es importante recordar que la ruptura entre Kerem y Ande debió de ser un momento muy doloroso para ambos. Imaginen tener que lidiar con una separación amorosa mientras están constantemente bajo el foco mediático. Debe ser agotador. Por eso creo que es importante ser respetuosos con su privacidad y no caer en especulaciones malintencionadas. No sabemos qué pasó realmente entre ellos, ni qué sienten el uno por el otro en este momento. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor a ambos y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Y hablando de felicidad, ¿han visto las últimas fotos de Andercel? Se le ve radiante. Está trabajando en nuevos proyectos, viajando por el mundo y disfrutando de la vida. Parece que está en un muy buen momento personal y profesional. Y Kerem Bürsin tampoco se queda atrás. Está protagonizando nuevas series, participando en eventos internacionales y demostrando, una vez más, su talento y su carisma. Así que al final del día, creo que lo más importante es que ambos estén bien y que sigan persiguiendo sus sueños. Y si en el futuro sus caminos se vuelven a cruzar, pues bienvenido sea. Pero si no, pues también estará bien. Lo importante es que sean felices. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿Andercel es mi refugio? Pues, como dije antes, no lo sabemos con certeza. Pero las palabras de Kerem Bürsin, combinadas con el historial de su relación, nos invitan a soñar con una posible reconciliación. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Pero dejando a un lado el romanticismo, creo que lo más importante de todo esto es el mensaje que subyace a la frase de Kerem. Todos necesitamos un refugio, un lugar seguro donde podamos ser nosotros mismos. Y a veces ese refugio lo encontramos en una persona. Así que si tienen a alguien así en su vida, no la dejen escapar. Valoren su amistad, su apoyo y su amor. Porque esas son las personas que realmente importan. Y hablando de personas que importan, quiero aprovechar este momento para agradecerles a ustedes, mis suscriptores, por su apoyo incondicional. Ustedes son mi refugio, mi lugar seguro donde puedo compartir mis ideas, mis opiniones y mi pasión por el mundo del espectáculo. Gracias por estar siempre ahí, por comentar mis vídeos, por darles like y por compartirlos con sus amigos. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero recordarles que la vida es corta y que debemos aprovechar cada momento. No se tomen las cosas demasiado en serio, ríanse mucho, amen intensamente y persigan sus sueños. Y si alguna vez se sienten perdidos o desanimados, recuerden que siempre hay alguien que los ama y que está dispuesto a tenderles una mano. Así que ya saben, busquen su refugio, encuentren a esa persona que los haga sentir bien consigo mismos y no la dejen escapar. Y si esa persona es Kerem Bürsin y Andercel, pues ojalá que se reconcilien. Pero si no, pues que sean felices por separado. Y hablando de separar, es hora de que me despida. Pero antes de irme, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Primero, analizamos las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre la necesidad de un refugio y la posibilidad de que ese refugio esté en una persona. Segundo, exploramos la relación entre Kerem y Andercel y las razones por las que muchos fans creen que podría haber una reconciliación. Tercero, reflexionamos sobre la importancia de tener un lugar seguro y una persona que nos haga sentir bien con nosotros mismos. Y cuarto, les agradecí a ustedes, mis suscriptores, por su apoyo incondicional.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber su opinión sobre todo este tema. ¿Creen que Kerem se refería a Ande cuando habló de su refugio? ¿Creen que podría haber una reconciliación entre ellos? ¿Quién es su refugio en la vida? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos fans de Kerem y Ande y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo y gracias por ser parte de esta familia. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen. Que no se acabe la magia todavía. Porque sé que con solo esto no les voy a dar suficiente carnaza para alimentar su curiosidad. Así que agárrense porque vamos a profundizar aún más en este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Vamos a diseccionar esas declaraciones de Kerem como si fuéramos cirujanos del corazón. ¿Por qué dijo un refugio en una persona, y no, por ejemplo, un refugio en un lugar? La elección de las palabras no es casual, amigos. Kerem Bürsin es un tipo inteligente, un actor con experiencia que sabe muy bien cómo manejar a la prensa y cómo sembrar el misterio. Esa frase, cuidadosamente construida, es una bomba de relojería de especulaciones. Podría estar refiriéndose a Ande, por supuesto. Después de todo, su relación fue intensa, pública y, al parecer, muy sincera. Pero también podría estar hablando de otra persona, alguien que no conocemos, alguien que le ha brindado apoyo y comprensión en estos últimos meses. O incluso podría estar hablando de un ideal, de la búsqueda de esa persona perfecta que le ofrezca la paz y la estabilidad que tanto anhela. Recordemos que Kerem Bürsin es un hombre que ha vivido muchas vidas en una. Ha trabajado en Hollywood, ha regresado a Turquía, ha triunfado en la televisión, ha sido un ídolo de masas. Ha experimentado el éxito, la fama, la fortuna. Pero también ha tenido que lidiar con la presión, la crítica, la envidia. Y todo eso, inevitablemente, deja huella. Por eso no es de extrañar que ahora, en este momento de su vida, esté buscando un refugio, un lugar donde pueda desconectar del ruido mediático y conectar consigo mismo. Y ese refugio, como él mismo dice, podría estar en una persona. La pregunta es ¿quién? Y aquí es donde entramos de lleno en el juego de las especulaciones. Porque, seamos honestos, nos encanta especular. Nos encanta analizar cada movimiento de las celebridades, interpretar sus palabras, buscar significados ocultos. Es parte de la diversión, ¿no? Así que vamos a jugar un poco. ¿Quiénes podrían ser las candidatas a ocupar ese lugar de refugio en el corazón de Kerem Bürsin? Asterisco asterisco 1. La opción obvia, Hande Erçel, asterisco asterisco, ya lo hemos dicho, su relación fue intensa y significativa. Y a pesar de la ruptura, es posible que aún queden sentimientos entre ellos. Quizás con el tiempo y la distancia, han logrado sanar sus heridas y han descubierto que en el fondo, se siguen queriendo. Una reconciliación no es descartable, aunque también es cierto que ambos han seguido adelante con sus vidas. Asterisco asterisco 2. Una nueva amiga, un nuevo amor, asterisco asterisco Kerem Bürsin es un hombre atractivo, inteligente y carismático. No le faltarán pretendientes. Es posible que en estos últimos meses haya conocido a alguien que le haya cautivado, alguien que le ofrezca una perspectiva diferente de la vida y que le ayude a sanar las heridas del pasado. En el mundo del espectáculo, las relaciones nacen y mueren a la velocidad de la luz. Un nuevo romance no sería una sorpresa. Asterisco asterisco 3. Un familiar, un amigo cercano, asterisco asterisco el refugio, no tiene por qué ser necesariamente una pareja romántica. Podría ser un familiar, un amigo de la infancia, alguien que siempre ha estado ahí para Kerem y que le ofrece un apoyo incondicional. A veces los lazos más fuertes son los que no están basados en el amor romántico, sino en la amistad, la lealtad y el cariño genuino. Asterisco asterisco 4. El mismo asterisco asterisco esta es una opción que a menudo olvidamos, pero que es fundamental. El verdadero refugio, el lugar seguro donde podemos ser nosotros mismos, está dentro de nosotros.
Kerem Bürsin podría estar en un proceso de autodescubrimiento, de aprendizaje a amarse y aceptarse a sí mismo tal como es. Y en ese caso, no necesitaría a nadie más para encontrar la paz y la felicidad. Ahora bien, más allá de quién sea esa persona, lo importante es el mensaje que subyace a las palabras de Kerem. Todos necesitamos un refugio, un lugar seguro donde podamos recargar energías y encontrar la paz. Un lugar donde podamos ser nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones. Y ese lugar, a veces, lo encontramos en una persona. Esa persona puede ser alguien que nos ama incondicionalmente, que nos apoya en nuestros sueños, que nos hace reír cuando estamos tristes. Alguien que nos entiende, que nos respeta, que nos valora. Alguien que nos hace sentir bien con nosotros mismos. Y si tienen a alguien así en su vida, no la dejen escapar. Valoren su amistad, su apoyo y su amor. Porque esas son las personas que realmente importan. Son las personas que nos ayudan a superar los momentos difíciles y a celebrar los buenos. Son las personas que hacen que la vida valga la pena. Y hablando de personas que importan, quiero dedicarle un momento especial a Hande Erçel. Porque independientemente de lo que haya pasado entre ella y Kerem, es innegable que es una mujer talentosa.